Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, es un gran placer hoy presentarles al doctor Jorge González, por primera vez en el programa. Doctor Jorge González, qué lindo tenerlo aquí. Es un gran placer de estar aquí y gracias por invitarme. De igual manera, pues yo quiero que nuestra comunidad hispana lo conozca o lo reconozca, sí. Porque ya tiene aquí bastante tiempo en Tulsa, pero quisiera yo presentarles a ellos, al doctor González, cómo fue la trayectoria, cómo llegó desde Cuba aquí a los Estados Unidos. Bueno, eso es un historial un poco largo. Yo salí de Cuba de 5 años de edad. Mire. Y en los últimos vuelos en donde se podía hacer directamente, mire, tenía una edad muy joven, a tener 5 años. El sistema implantado por el comunismo no tenía mucho uso para niños de 5 años de edad. Y por lo tanto no nos obligaron a quedarnos dentro del país y nos dejaron ir a emigrar. Sí. Llegamos en los últimos vuelos de la Eastern Airlines desde La Habana a Miami. Mire, pensé que era Braniff, pero no, Eastern. También seguro que había Braniff y Pan Am y todos esos otros vuelos. Recién. Pero sí. Llegamos como en el verano del 61. 2 años o apenas 2 años de tomar de la revolución implantarse, y me crié en los Estados Unidos, primero viviendo 1 año en la Florida, después nos fuimos a Long Island por unos 6 meses hasta que mi padre encontró trabajo. ¿En Long Island? En New York, en Brooklyn. Y después, cuando ya estaba más seguro, nos fuimos de Long Island al norte de Nueva Jersey, en donde existía en ese momento, y creo que aún hoy, la segunda comunidad más grande de inmigrantes exiliados. Si hubiera que distinguirlos, somos exiliados políticos, no inmigrantes. Y ahí me crié, y hasta los 21 años, 22 años, terminé el college ahí, estudié bioquímica, saqué un bachelor's y me fui a estudiar a España, a la Universidad de Navarra en Pamplona. Y ahí me quedé durante 7 años. Mire. Y después vine a los Estados Unidos de nuevo para hacer investigaciones clínicas. Hice una subinternado que le llamaban como estudiante, y después internado y residencia en neurología en Hahnemann, que hoy en día se llama Drexel University, en Filadelfia. Después de eso hice lo que le llaman un fellowship, una subespecialidad dentro de mi especialidad, que es traumatismo cerebral y rehabilitación neurológica. Y eso lo hice en la Universidad de Miami, y después me quedé como facultad y asistente y director del centro de rehabilitación, en el centro Ryder, que es un edificio construido estrictamente para trauma. Y hasta el 95, cuando vine a Tulsa para dirigir un centro de rehabilitación. Sí, yo recuerdo que ha sido un doctor muy popular aquí en Tulsa, Oklahoma. Y dígame, gracias. ¿Fue difícil? Bueno, 5 años tal vez no haya sido difícil, pero para sus padres, llegar aquí a una comunidad, a los Estados Unidos, otro idioma, otra cultura, otra gente. Sí, era difícil al comienzo para adaptarse. Mi padre, gracias a Dios, estudió el inglés en La Habana, y él era contador. Y cuando vino a Miami, primero trabajó en una fábrica de construir sillas de aluminio. Y después de eso, y fue al hotel en Collins Avenue, en Miami Beach, que se llamaba Barcelona, y fue camarero. Mire. Y los otros camareros eran miembros del gabinete de gobierno que existía antes de Castro, abogados de bufetes famosos, políticos, y todos estaban sirviendo, todos funcionaban como meseros porque sabían el inglés y ganaban propina. Y desde ahí, más adelante, tuvieron mucho éxito porque tenían mucho conocimiento, pero no tenían el inglés ni las oportunidades maestradas. Y eso venía después, eso se iba a desenvolver años después. Y después lograron hacer grandes carreras y
tuvieron muy buenas oportunidades en Miami. Sí, pues algunas de las experiencias parecen similares a todos los que hemos llegado aquí con un poco de inglés, trabajando en lo que sea para poder... Para comenzar, para tener una entrada o un abordaje. Claro, uno deja sus países porque quiere mejorar, así como sus padres, ¿verdad? Sí. Pues qué bueno que esté aquí, porque yo quiero que en el segundo segmento hablemos de lo que está haciendo aquí en Tulsa para que los pacientes hispanos que lo necesiten sepan a dónde ir. Claro, con mucho gusto. Pues yo soy neurólogo, como ya hemos hablado, y estoy subespecializado en rehabilitación neurológica y qué bueno, eso lo vamos a hablar en un segundito, ¿sí? Y ahí los dejo con este segmento. Volvemos en el segundo segmento para que él nos hable sobre la clínica aquí en Tulsa. Y estamos de regreso con el doctor Jorge González. Doctor González, pues quería que nuestra comunidad aquí en Tulsa, en el estado de Oklahoma, se entere lo que está haciendo usted por nosotros ahora mismo. Bueno, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a ayudar a cualquiera que tenga cualquier problema médico dentro de la categoría de neurología, que sería más bien migrañas, traumatismo cerebral, en donde se da un pequeño golpe en el trabajo, manejando, o simplemente se resbaló y se pegó la cabeza. Están un poquito atontados al comienzo, pero después se reincorporan y días después notan que las cosas que eran obvias y que eran muy simples para hacer ya dejan de serlo y no se explican por qué. Y eso es parte de un traumatismo encefálico. Mire qué interesante. Lo bueno de ir a su clínica es que no necesita usted utilizar intérpretes médicos, porque recuerdo qué bendición tenerlo a usted cuando mi mamita estaba viva. Ella tenía Alzheimer, si usted la trató, yo no tenía que estar presente allí. Sí, recuerdo ese caso y sí, yo creo que tuvimos muy buena comunicación entre usted y su familia y yo creo que hicimos todo lo más posible para Cierto, exactamente, cierto. Es importante que los pacientes latinos sepan que si aquí hay ya un doctor que tiene su cultura, que tiene su idioma, puedan ir allí y sin necesidad de intérpretes para que usted les explique de una forma entendible, ¿verdad? Sí. Hablemos del paciente latino. Sí. ¿Cuál es la diferencia del paciente latino con los americanos? Bueno, generalización. Hay ciertos cambios culturales, por ejemplo, hay un gran enfoque en la familia, en las tradiciones, en los valores de tener familia y amistades, y por lo tanto es más, como se dice en inglés, socially supportive, o hay más aporte social para la familia de los hispanos, a pesar de a lo mejor algunos hispanos tienen bajos recursos porque están entrando en el país, están comenzando, están buscando oportunidades, pero como núcleo familiar se ayudan muchísimo uno entre uno y otro, y por lo tanto eso da una cierta ventaja. Cierto. No se queda uno aislado. Claro. Y eso es muy importante cuando tratamos los pacientes hispanos, porque las familias pueden asistir más. Eso es parte de una tradición, una cultura que ha existido por miles de años. Exactamente. Los hispanos sufren más en los Estados Unidos de consecuencias de diabetes, hipertensión, necesitan más educación en cuanto a estos temas para vivir una vida no solamente más larga, pero de mejor calidad. Exactamente. Y nosotros ofrecemos esa información y esos tratamientos. Claro, porque llegamos de países donde, ¿verdad?, caminamos, no usamos ascensores, no estacionamos en el lugar más cercano a la puerta, siempre estamos caminando. Y eso ayuda mucho a la salud, porque esa actividad física es muy buena, pero cuando venimos a los Estados Unidos queremos comer las mismas cosas y no es beneficioso porque ahora nuestra actividad es menos, usamos el auto hasta para comprar un litro de leche o para hacer las compras más mínimas, ya no hay que caminar, especialmente en estas ciudades de medio oeste que apenas hay acera.
Uno pasa por barrios de alto lujo y no hay una acera. Hay una casa muy bonita, pero no hay acera para caminar. Sí. Y eso no es excusa para que uno no camine, pero sí, a veces pues uno se pone a caminar, a alguien le toca el claxon o la bocina, como le dicen, y pues ya no quiere. Pero yo sé que antes de que llegue aquí al programa ya me invitó usted al gimnasio, aunque sea a caminar, ¿verdad? Sí, y yo soy culpable. Esto nos pasa a nosotros los médicos también. Trabajamos mucho, demasiado a veces, muchas horas. Tal parece que vivimos bien, pero a lo mejor al tener que trabajar tantas horas perdemos la calidad de vida en el sentido que no hacemos el ejercicio, no tenemos la actividad física y aumentamos de peso. Muchas de las comidas, a pesar de ser bajo en azúcar y en grasas, a veces esconden la azúcar que le echan para que tenga mejor gusto. Sí, exactamente. Y eso nos aumenta mucho el peso. Así es. Nos pone a riesgo a diabetes. Cierto. ¿Qué problemas usted está viendo ahora mismo en su oficina con nuestra gente? O sea, ¿hay Alzheimer's? ¿Cuáles son los que...? Bueno, todas las mismas enfermedades que cualquier persona, cualquier etnicidad sufre, pero las proporciones son distintas. Sobre todo problemas de controlar el colesterol. Hay más problemas con apoplejía cerebral, stroke, o ataques de infartos cardíacos, causado por mal control de la diabetes, mal control de la hipertensión, mal control de la hipercolesterolemia, que es el nivel de colesterol y triglicéridos, ácidos lípidos, los lípidos en la sangre. Y eso es más bien por la dieta, que es muy alto en carbohidratos y bajo en proteína. Sí. Y deben preocuparse hijos, hijas de padres que han fallecido de algunos problemas neurológicos. Bueno, el riesgo de una persona joven de tener el mismo problema que los padres se llamaría, por ejemplo, stroke in the young, que es infarto cerebral en el joven. Son los mismos riesgos que las personas mayores. Lo único es que vienen más por adelantado a una edad más joven. Y eso a veces, en muchos casos, es debido a la genética, que hay ciertas partes de nuestra composición genética que nos arriesga a tener ese tipo de accidente cerebral vascular a una edad más temprana. Y eso con cada generación subsecuente hay un proceso de aceleración de ese riesgo. Ahora, esa es la minoría de las personas. La mayoría de las personas son por hábitos. Es más bien, es tanto genético como ambiental, pero el ambiental tiene mucho efecto cómo se expresa esos riesgos genéticos. Claro. Y al desarrollar buenos hábitos a una edad más temprana, yo creo que hacemos más prevención y tenemos mejor calidad de vida. Cierto. Y para eso hay que estudiar, hay que educarse. Hay que leer, hay que informar, tener la inquietud de poder indagar y automejorarse. Exactamente. Entonces, ¿nos dirá la dirección de la clínica porque se nos va el tiempo o más o menos? Sí, es 5010 East 68th Street, 5010 calle 68 Este, suite o oficina 102. Estamos justo detrás, al este de Old School Bagel y Mahogany's en Yale. Bueno, entonces ya lo pondré ahí en la pantalla porque se nos va el tiempo. Sí, claro. No. Pues muchas gracias por haber venido al programa y yo sé que lo voy a ver a usted en nuestra comunidad. Sí, y mucho gusto de haberme invitado. Estoy sumamente agradecido. De igual manera. Y ahí los dejo con Temas en Tulsa. Hasta la vista.